Huecos días Huecas tardes o huecas noches. o cuando sea que nos estés escuchando. Bienvenidos al Séptimo capítulo. séptimo capítulo. ¡Woohoo! Un capítulo lleno de sorpresas. Mentira, solo es una sorpresa. Les mentimos. Pero es una buena sorpresa. Es una gran sorpresa. Que ni siquiera es sorpresa porque ya se lo spoileamos en el capítulo anterior. Es verdad, vayan a ver el capítulo anterior si no saben de qué estamos hablando, pero si ya lo vieron, quizás sepan más o menos por dónde va la cosa. ¿Cómo describiría usted en una palabra, ya en 2 palabras, la sorpresa de hoy? Huequerío informativo. Yo iba a usar palabras similares como interesante y cola. Yo creo que son una de las cosas que más le representan. Bueno, no le hagamos esperar más porque de hecho está aquí al lado, jaja, esperando entrar en cuadro. Bienvenido, Eiden Viera. ¡Chan, chan! Se sacó la chucha. En vivo y en directo, Estaba muy señores. entusiasmada por venir a No taparme, puede tenía ser. frío. Está helado, mi gente. Hace frío. Antes de iniciar, también contarles que el cambio de set es temporal, porque hubo un pequeño reajuste por espacio, por varios temas. Básicamente no podíamos grabar en Efectivamente. donde grabamos siempre, pero es solo una circunstancia de hoy. Exacto. Pero bueno, entrando con nuestra invitada, muy emocionada de que esté aquí. Yo al menos le quiero mucho, una gran amiga, una persona que admiro mucho. Cuéntenos, ¿cómo llegó aquí? En metro. En metro, sí. Con mucha lluvia. No, ya, a ver, conocí a Navin en primer lugar porque a Navin le conocí primero. A través de un ex mío que... Maricones culiados. Todos nos conocemos, todos nos repartimos. que era profe de debate de este sujeto. Y cuando esta persona empezó a tener como disyuntiva en torno a su género, le redirigió hacia mí para que le pudiera ayudar. Y una cosa llevó a la otra finalmente y terminamos siendo muy, muy panas. Así que así le conocí. Y después conocí a Dante a través de, según yo, a través de Navipo, ¿no? Sí, o sea, Es que claro, porque empezó Dante a salir con una persona que conocíamos, pero en realidad siento que se acercó más cuando nos hicimos panas. claro. Y ahí llegaste más al espacio. Sí, es verdad. Efectivamente. Pero yo quiero hacer un disclaimer que en realidad a mí usted me daba mucho miedo al principio porque se ve como una persona muy seria, muy recatada. Después ya ha pasado mucha agua debajo del puente. Ya le he visto en unos estados deplorables, usted a mí. Ya nos hemos visto sin bañar, ya. En las buenas y en las Vivimos malas. juntos. Mala experiencia, mi gente, malas situaciones, pero que reforzaron la amistad y aquí estamos. Eso sí. Eso, así que si usted ve en la calle a este ser y dice, uy, qué miedo, no, es un solcito, es el solcito más grande, es un solcito tan grande que vino aquí a enseñarnos cosas. Así es. ¿Por qué usted nos va a enseñar? ¿Quién es usted que nos viene a enseñar cosas? Cuéntenos. Ya, bueno. Estudié historia y me dediqué principalmente a estudiar cosas huecas. Así que he hecho un poco una carrera de eso. Una vez que me titulé, entré a trabajar en una oficina de diversidades. Y a partir de eso también empecé a trabajar como haciendo relatorías de estos temas. He hecho charlas como para el Mineduc, en el Instituto Nacional del Cáncer, en municipalidades, he ido a Curepto, a Coquimbo. He ido como a varios lados intentando hablar como sobre la historia de lo LGBT con un objetivo bien claro que al final del día es poner en contexto la homofobia y dar a entender a la gente que
La historia demuestra que ser LGBT no es una moda, ni una etapa, no es algo que se va a pasar, no es un invento postmoderno, no es una cuestión de Tumblr, y que otras sociedades son posibles y que cuando queremos mirar a mejores escenarios para la población LGBT, no es necesario solamente imaginar un futuro, sino que uno también puede tomar ejemplos del pasado, porque hay momentos, hay sociedades, hay culturas que han tratado a los LGBT con mucho más respeto incluso de lo que lo tratamos hoy. Quizás desde otra perspectiva, quizás podríamos decir que es subjetivo que sea mejor, pero eso es debatible, pues y ese es el punto principalmente, como que la historia es algo que podemos discutir a veces en interpretaciones, pero el hecho real es que la gente con pene que amó a otra persona con pene, mujeres, o sea, personas con vulva que amaron a otras personas con vulva, personas que tuvieron relaciones sexuales entre ellas, homosexuales, personas que se identificaron o que tuvieron expresiones de género distintas a las esperadas en sus sociedades para lo que es ser hombre o mujer, existieron y tuvieron espacios determinados donde se pudieron desenvolver. Y lo que quiero hablar hoy día es precisamente de cuáles fueron esos espacios, cómo se dieron y cómo llegamos también a la interpretación que tenemos hoy. Me parece muy brígida 3 cosas. Primero, que esta es como la parte de historia que me parece súper relevante y que no enseñan como en el colegio. Como que esta parte de la historia que está súper oculta. Sí. Segundo, siento que usted sabe cosas. Siento que como el meme, como siento que sabe cosas. Siento que su mente está como... Usted, sí, siento que a usted le contaron el chisme VIP de Antonio Vara con Manuel Montt. Es que eso es un poco como estudiar historia. Es que sí, yo siento que sabe cosas. Y tercero, me parece súper... Es que el discurso que acaba, o sea, como el speech que se acaba de tirar, me pareció muy bueno, muy como wow. Y luego tenemos anécdotas como de cuando vimos el mural, con Aiden fue que vimos el mural de Indio Hueco aguante el... ¿Cómo era? Indio Buy aguante el hueco. Indio Buy aguante el hueco. Y fue por meses que era como, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces siento que me parece muy interesante como concepto. Totalmente. Y es que además siento que Aiden es la persona perfecta para venir a hablar de esto. Y en realidad para hablar de esto en cualquier espacio, porque es muy mate, Sí. es le más mate de les mates. Y es una persona muy cool, como ya se dieron cuenta, probablemente. Si les interesa llevar a Aiden a que hable de este tipo de cosas a espacios, que sepan que pueden ahí comunicarse en el Instagram. Ella me ofrecía, no, pero está bien. Pero que le paguen, porque esta es su pega. Mi gente, Eso. me carga mucho la gente que trata de precarizar el trabajo cola. Si sabéis que estamos Eso. en desventaja, como Ya páganos. basta de precarizar a la gente de tu misma comunidad. Sí, Ya así basta. que páguenle muy bien. Ah, 1 millón de nosotros no le pesos por estamos una pagando. charla. Nosotros no le estamos pagando. No, pero le pagamos con comida. Es verdad, es verdad. Nadie Ay, pidió unas pizzas. Sí. Así que se va a ir alimentado. No diga eso porque le había dicho que no fuéramos a Beria. No me alimentaron, ¿ven? Nada, solo Pero explotación. le damos. Eso es lo único que hay en esta pieza. Somos como el hoyo. Bueno, en otro tema. Cuéntenos, ¿con qué quiere partir? Con la explotación laboral. Recuerdo de nuestra sexta funa. No es como la séptima. No me acuerdo ya. Listo. No, yo creo que hay que partir en orden cronológico, muy como historiador en realidad. Partir por la etapa como previa a la colonia, porque esa es la parte de la historia que te hace entender que no todo tiene que funcionar de la manera en la que funciona ahora y que finalmente la manera en la que hoy entendemos lo LGBT, incluso el nombrarle con etiquetas como gay, homosexual, travesti, trans, viene de un contexto determinado, como son invenciones que tienen una fecha de inicio y son etiquetas que se crean con un objetivo en particular que no puede entenderse si no entendemos antes el contexto precolonial, porque nuestro continente, nuestro país, está atravesado al final del día por esa marca, ¿cierto? De esa historia
de colonización, de violencia, de imposición de otra cultura, también de sincretismo, ¿cierto? Como no todo fue por la fuerza, por supuesto, pero sin duda alguna el proceso de colonización fue un momento bien intenso como de la historia del mundo al final del día. Pero a eso quiero llegar, ¿cierto? O sea, antes de la llegada de los españoles, los alemanes, los ingleses, los portugueses, etcétera, a este continente, teníamos muchos ejemplos de pueblos que reconocían ciertos tipos de identidades disidentes, que les tenían puestos nombres como etiquetas, que les daban ciertos espacios en los cuales ellos se podían desenvolver, se les creaban géneros aparte, ¿cierto? Que ayudaban a romper esta idea del binario, y que por lo tanto tensiona la idea de que esto de lo no binario es como algo moderno, algo nuevo, como algo ajeno a lo LGBT. Y no lo digo solamente por la gente heterosis, sino porque también hay gente LGBT que a veces dice como hay que sacar a la T, a la NB, y es como que está muy de moda gente esa hueá, y yo lo encuentro espantoso. Porque o como la Kristen, ay, ¿cómo se llama? ¿Quién? El de los Jenner. Pero esa... No, pero Caitlyn. Eso, Caitlyn era Jenner, con K. que en una entrevista con la Ellen no se pronuncia, mi gente, Ellen DeGeneres, le dijo como que la gente homosexual no deberían casarse, y Ellen DeGeneres siendo una lesbiana casada, y pero como, si esa buena es trans y dice que los trans no deberían tener derechos. Por eso pues mismo como trampista, que no, esa buena está cagada del bote. había levantado la manito, porque de ahí mismo nace el meme de Indio Voy Aguanta el Hueco, que a mí me pareció muy curiosito esto, la reacción de que no sé cuántos eran los géneros que tenían los mapuches, y claro, como Colo Colo fue un mapuche que estuvo en la guerra de la Araucanía durante la colonización y bla bla, de ahí nace el ¿cómo se llama? El equipo de fútbol, como el nombre, de hecho por eso le dicen el cacique, y entonces también le dicen indio por lo mismo, por la misma como... Y de ahí nace el comentario que mencionamos hace como 2 o 3 capítulos de Indio Hueco aguante el bulla, que luego mutó y luego era Indio Bulla aguante el hueco. Eso, me estaba muriendo de la risa. Totalmente. Estaba como válido. XD. Bueno, pero volviendo al tema, claro, estas cosas nos dan una noción de que no es un invento de hoy en día, no es como que la gente lo haya inventado en el internet y que la gente de un día para otro decidió denominarse como no binarias, como trans. No es como algo que sea nuevo para la humanidad, ha existido siempre, básicamente. Y yo siento también que tiene mucho que ver con lo... Bueno, quizás lo voy a hablar más adelante, pero que tiene mucho esto que ver como... que dicen que ahora hay como un sobrediagnóstico de la gente en el espectro autista, que es lo mismo que pasaba con la gente zurda, que antes tenía miedo de ser zurda porque decían que era del diablo y te sacaban la chucha y no sé qué, y que en cuanto se dejó de mirar mal, fue como, wow, ahora hay muchos zurdos, y es como, no, siempre estuvieron ahí, solamente que no lo podían decir. Ajá, y antes había muchos pueblos que tenían como muchas maneras queer de... Que claro, queer sí es como un algo concepto nuevo. de ahora, pero la a palabra, su propia manera, claro. como eran su manera de ser queer, y luego llega esta como colonización tan... y las ideas como de hombre y mujer y no sé qué. El catolicismo y Exacto. todas esas cosas. Sí, justamente. Dentro del contexto de las culturas prehispánicas, ¿cierto? Precoloniales en realidad, prehispánicas en el caso de Chile, pero precoloniales en el caso de América como continente en general, encontramos, por ejemplo, casos de sociedades que reconocían en mayor o menor medida géneros más allá del binario. Por ejemplo, uno de los más conocidos son los dos espíritus de América del Norte, por el territorio de Canadá, un poco de Estados Unidos, pero también más al sur nos encontramos, por ejemplo, en México con las muches, que también eran un género no binario que existe hasta el día de hoy,
ya si ustedes viajan a una zona específica que, si es que no estoy equivocada, es Zapoteca, no es esa. Lo vamos a buscar y lo vamos a poner en los subtitulitos de abajo bien escrito, ¿ya? Y en esa zona ustedes todavía pueden ir y conocer a estas muchas que al final del día son una tradición de una perspectiva de cómo entender el género que resiste desde el periodo anterior a la colonia. Entonces estamos hablando no tan solo de que antes existía este tipo de perspectiva, ¿cierto? Esta manera de entender el género, sino que en algunos casos incluso logró sobrevivir esa época y trasladarse hasta el día de hoy. Yo creo que eso es sumamente valioso porque te demuestra que es posible pensar la cultura más allá de los parámetros netamente occidentales en lo que entendemos el día de hoy el género, y que las etiquetas que ocupamos al final del día son reemplazables por otras que siguen otras lógicas, que van de acuerdo a otras maneras de entender la sexualidad y el género, y que incluso podemos dejar de hablar de sexualidad y género cuando las cosas se van diluyendo y entender quizás enfocarse más en práctica o en cosas así. Y eso es lo bonito que te aporta finalmente la historia, que te abre la mente respecto de cómo pensar las cosas desde el punto de vista de una sociedad de hace miles de años atrás, de cientos de años atrás, y intentar ponerte en ese lugar. A mí me pasa que respecto a esto que dice, una cosa que me parece sumamente curiosa. Ya, a ver, lenguaje inclusivo. Recuerdo de nuestra bla bla funa. Sí, efectivamente, usamos el lenguaje inclusivo. Uno de los usos del lenguaje inclusivo es para podernos, en este idioma que estamos habitando, podernos referir a este tipo de casos, de personas, de vivencias. exacto, que en nuestro idioma no tenían cabida antes del lenguaje inclusivo, po. Yo he visto, por ejemplo, informes donde se habla de personas que literalmente el texto diciéndote como y por eso no tenían un género asignado o como que no, y recuerdo mucho que a usted le pasó eso y que fue una justificancia para usar en una universidad muy conservadora el lenguaje inclusivo en un informe, porque usted dijo como no puedo referirme a como... Claro, lo que pasó fue que estábamos en la época de las tomas feministas y yo quería escribir mis trabajos de mierda en inclusivo, pues, porque estudio cosas colas. Entonces, obvio, cuando estás estudiando cosas colas, el femenino, el masculino, ¿cierto? El todos y todas es insuficiente. En ese tiempo yo estaba haciendo una investigación de nanas de Indonesia que se iban a Hong Kong y descubrían que eran personas disidentes de una manera tan poco occidental que al final del día llamarlas mujer u hombre, ya sea llamarlas hombres trans, ya sea llamarlas lesbianas, tenía tan poco sentido en la experiencia de sus testimonios, de cómo ellas entendían el género, de cómo entendían su sexualidad, de cómo experimentaban eso que quizá en la cultura occidental nosotros podríamos llamar como sáfico, porque eran mujeres dentro de sus países que vivían en un contexto muy conservador, de estos en los que hay que usar ciertos velos obligatorios en el pelo, caminar detrás del hombre, cierto, como depender económicamente del hombre, y esta oportunidad de irse como estas nanas que son como extranjeras, que es una situación de precariedad, pero que en ese contexto para ellas significaba la posibilidad de poder tener independencia económica, viajar a otro país, estar solas, enfrentar la independencia por primera vez. Y eso implica también una exploración del género y de la sexualidad, pues no solamente del deseo que yo siento hacia el resto, sino cómo me posiciono yo frente al mundo. Claro. Y eso en muchas ocasiones implicaba que habían nanas camionas que tenían relaciones con mujeres, que hablaban de ellas en masculino, que no se referían a ellas con pronombre, o que tenían una relación complicada con el género, con su sexualidad. ¿Cómo nombrar eso solamente desde lo femenino y lo masculino? Claro, es inútil. Eso, absurdamente inútil. Entonces, ¿cómo estudio yo esto seriamente desde mi disciplina si este lenguaje me limita tanto? Entonces le dije a mi profesora, profe, yo necesito escribir esta mierda en neutro, y le expliqué esto mismo que le estoy explicando a usted. Ella quedó muy convencida
y después traspasamos esa misma petición a una asamblea general en la carrera de historia, y eso nos permitió que hasta el día de hoy, tanto en los niveles de pregrado como posgrado, los profesores, los profesores pueden poner una cláusula que dice: en este curso se permite el lenguaje inclusivo y podía ocupar la X, el arroba, los guiones, la E, y no te castigan. En términos generales, yo toda la carrera pude tomar ramos con profes que se bancaban esto y que tenían como esa cláusula dentro de los programas, y eso te aseguraba que efectivamente podías escribirlo sin ningún tipo de penalización. Igual yo debo decir que yo era bien rebelde, entonces igual escribía en inclusivo en algunos, en los ramos en los que supuestamente te penalizaban, y nunca me penalizaron. Estudié en la Católica. Cada vez que decía la universidad. Me van a funar. Le van a doxear. Le van a doxear, y yo el Instagram. Me pasaba que cada vez que me contaba algo así como: oh, hice esta weá, y yo como: le van a echar de la carrera, le van a echar para siempre. Y al mismo tiempo era ¡wow! Porque pionere, pero al mismo tiempo era ¡wow! Claro, es que igual es algo riesgoso siempre ser pionero en las cosas. Po. Sí, pero le resultó de pana. Y y es la persona cool que es hoy día. Y es que realmente era una cuestión tan absurda como... Porque, a ver, hay por ejemplo, el lenguaje crea realidades. Frase cliché, pero demasiado cierta. Y sucede, por ejemplo, que al no entender las palabras como un concepto, es decir, si vamos traduciendo palabra por palabra, o si vamos, como al no entender, no sé cómo explicar la idea, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. En la Biblia, originalmente, ya, nadie sabe lo original de lo original, pero en una de las originales, en una parte dice que es como una de las cosas más terribles ver como un hombre somete a otro hombre. ¿Qué se entendió entonces? Que está mal ser gay. Años después, historiadores dijeron: en vez de traducir palabra por palabra, vamos a traducir el contexto. Y esto se refería a la pedofilia. Se refería a que un hombre mucho mayor sometiese a un hombre mucho menor. O en realidad el género que fuera, porque utilizaban el hombre como la persona. Claro. Entonces, se quedaron con está mal ser gay, cuando en realidad era está mal ser pedófilo. Y siento que lo mismo pasa como al contar este tipo de historias que cuenta usted, que son relatos de experiencias como que no se pueden realmente contar de otra manera. Sí. Pues lo que dijo es absurdamente inútil, como ¿cómo más voy a explicar como este tipo de cuestiones que también son tan importantes, porque nadie más quiere hacer esa pega, po? Eso es mi parte. Continúe. Sí. No, pero es súper importante lo que decís, y creo que eso me lleva también a lo que les quería leer. Por eso estaba en el celular, no estaba ignorando. Que me odia, dice. Oh, sí. Porque cuando los españoles finalmente llegan acá, más que nada como los colonizadores llegan acá, se sorprenden igual de lo distinta que era la cultura en torno a la expresión de la sexualidad y el género, a diferencia de ellos, como por ejemplo que acá los hombres ocuparan el pelo largo, que algunos ocuparan como estas faldas, ¿cierto? Porque eran pescadores, entonces ocupaban cosas que dentro de su visión era una falda. Para esta gente, los pueblos indígenas, no era una falda. Claro. Pero para ellos, claro, lo interpretaban como pelo largo de mujer, claro, faldas de mujer, y por lo tanto les ponían nombres como desviados, ¿cachai? Como le daban finalmente una interpretación europea al fenómeno de la expresión de género de los hombres dentro de este continente. Entonces, lo que yo voy a decir a continuación, igual hay que matizarlo, como yo les voy a leer ahora un extracto de la crónica, o sea, como del diario de vida de los colonizadores que llegaban acá y que escribían y dibujaban de las cositas que ellos veían. Entonces, al final del día hay que tomar estos párrafos que yo les voy a leer con mucho cuidado, porque es la percepción
del hueón colonizador. Claro. No tenemos una forma de contrarrestar esta información y decir, oye, en realidad este hueón estaba escribiendo cualquier estupidez que era mentira, porque hay intereses acá. Por ejemplo, se habla mucho respecto de que los colonizadores inventaban que aquí había mucho huequerío con el objetivo de decir que éramos pecadores y que por lo tanto se justificaba una colonización que buscara evangelizar a la población de acá. Era necesario. Era necesario, como otros que andan diciendo. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar y decir, claro, estos hueones están exagerando para pedir más recursos para esta cuestión. Pero hay otros que están a decir, no, en realidad no sacaban nada, porque muchos querían en realidad como decir que eran ciudadanos, como que eran gente como cuerda y que por lo tanto podían trabajar, ¿cierto? Y por lo tanto podían tributar. Entonces, claro, hay como distintas visiones ahí historiográficas que uno no puede tener a ciencia cierta conocimiento sobre eso. Va a ser probablemente siempre un debate, porque al final del día todas las cosas son verdad. O sea, hay incentivos para que se maluse el hecho de una crónica, porque es un tipo de evidencia, un tipo de documento que no puedes contrastar. No es imparcial. Eso, y no es imparcial. O sea, viene de una subjetividad muy marcada, que es de un tipo que viene a explotar los recursos naturales de un territorio. Entonces, desde esa perspectiva ya todo lo demás está teñido por esa subjetividad. Pero de todas maneras, es importante saber lo que escribían, ¿cierto? Como para entender más o menos cuál era la imagen que ellos querían proyectar. Dice así: parecía un Lucifer en sus facciones, talle y traje, porque andaba sin calzones, chamal, pues este era de los que llaman güeyes, invertido pasivo. Esto sale entre paréntesis, ¿ya? Traía en lugar de calzones un puno, que es una mantichuela que traen por delante de la cintura para abajo, a modo de indias, y unas camisetas largas encima. A modo de indias se refiere a compararlo con una mujer, ¿cierto? Como se viste según lo que a ellos les parece que es una mujer. Traía el cabello largo, siendo así que todos los demás andan trenzados. Las uñas las tenía tan diformes, dice diformes, que parecían cucharas. Era muy pequeño de cuerpo, algo espaldudo y rengo, cojo por lesión en las caderas, de una pierna, de modo que solo mirar le causaba horror y espanto, con que daba a entender sus viles ejercicios, o sea, que era un sodomita. Se ponen las gargantillas anillos y otras alhajas mujeriles, siendo muy estimados y respetados de hombres y mujeres, porque hacen con esta el oficio de hombres y con aquellos de mujeres, o sea, perreo para nenas y perreo para nenas. Eran personas bisexuales en la práctica, lo que nosotros conoceríamos como bisexuales en la práctica. Les llaman güeyes, que en nuestro vulgar idioma son nefandos, y que también entre ellos se tienen por viles, por acomodarse. Y bueno, sigue describiendo en realidad todas las cosas viles latamente que hacían. todas las cosas viles que hacían. Ahora hacemos acá. Pequeño paréntesis, nefando viene del latín que habla sobre algo que no merece o que no debe ser nombrado. Por lo tanto, igual ese concepto ya te da a entender cuál es la perspectiva que tienen los españoles sobre estos temas, pues como el hecho de que existiera este tipo de gente en ese contexto, para ellos es algo que no debería ser así. Y desde ahí parte, ¿cierto? Se rompe el paradigma de una convivencia que era un poco más pacífica. Quizás la gente no tenía derecho a casarse de la misma manera, no había un reconocimiento de una familia homoparental, ¿cierto? Pero sí habían ciertos espacios que las personas disidentes podían habitar sin ser asesinadas, ¿ya? Si bien en algunos territorios, por ejemplo, de los pueblos incas, o sea, del imperio inca, azteca, ¿cierto? También en Centroamérica había un poco de persecución. En algunos casos supuestamente en el papel estaba como penado incluso por muerte. En la práctica no había tanta persecución, y comienza a ser más sistemática a la llegada de la colonización, ya precisamente porque se empiezan a crear palabras, se empieza a ocupar, a nombrar este tipo de prácticas desde una perspectiva peyorativa. Pues ya el nefando va aparejado, ¿cierto?, de esta carga de la negatividad. El decirle sodomita también al homosexual masculino, ¿cierto?, también
está enraizado en esta historia de la Biblia, ¿cierto? De Sodoma y Gomorra, de lo que habló Navinante, ¿cierto? Más allá de si lo que decía esa traducción era real o no, ya estaba ese sesgo, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando hablamos de sodomita, lo hablamos diciéndolo como un insulto, pues porque no puede no ser un insulto, porque es una historia de la Biblia que tiene el objetivo de enseñar que lo que se estaba haciendo era malo. Más allá de si era pedofilia o homosexualidad, ¿cierto? Porque en ese momento la gente creía firmemente que se refería a la homosexualidad, ¿ya? A lo que hoy día conocemos como homosexualidad. Y eso se traspasa en todo el proceso colonial, se empieza a instaurar la idea también con esta llegada de estos nuevos idiomas, pues, porque claro, decir una etiqueta en español, si habláis mapuzungún, ya a mí que chucha, pues, ¿cachai? Si habláis quechua, a mí que chucha. Pero cuando hay una imposición cultural que va más allá de la imposición del género, sino que tiene también que ver con una imposición de cultura, ¿cierto? De una superioridad racial supuesta, una superioridad moral supuesta de los europeos por sobre las culturas americanas. Ahí sí entra en juego esta nueva construcción de una realidad en la que las etiquetas que hay disponibles en este nuevo idioma que se asienta en el territorio, todas son peyorativas. Sí, y por lo tanto se pierde la posibilidad de pensar en estas prácticas como algo que no es algo malo. Y que el lenguaje crea realidad. Y ahí te das cuenta que no es una hueá de, ay, es que los posmas que inventan huevas. No, los posmos están describiendo un fenómeno que es real, que es que la manera, las palabras que tú tienes disponibles para nombrar algo, moldean la manera en la que tú puedes comprender algo. Y eso es tan sencillo como que una persona de población que conoce menos palabras que una persona cuica que se educó y que conoce 1.000 millones de palabras más, puede explicar con mayor especificidad lo que siente, lo que ve, lo que le rodea, porque conoce más palabras para nombrar eso que ve. No es lo mismo describir una ventana, si es que sabéis lo que es, ¿cierto? Como estos cantos, si es que podéis describir más técnicamente la ventana, es decir, esto es un vidrio, este es el marco, este es el pestillo, que si no sabes lo que significa un pestillo, que si no sabes lo que significa un marco, quizás describiréis la ventana solo como un cuadro. Y a eso vamos cuando decimos que el lenguaje construye realidad finalmente. Si tú solamente tienes palabras que son un insulto para describir un fenómeno, difícilmente lo vas a poder entender como algo que no es negativo porque te limita la comprensión porque no existe la posibilidad a menos que te inventé una palabra. Claro, y eso es precisamente lo que los movimientos contemporáneos LGBT están haciendo, que es sacarse etiquetas del hoyo. Y para mí, bueno, me voy a salir un poco como de la temporalidad, pero creo que es importante como tirarse este rollo. Lo vamos a ver también más adelante, pero no ha habido un momento en la historia que conocemos, por lo menos como de lo que tenemos evidencia, en el que las personas disidentes hayan podido elegir las etiquetas con las cuales somos nombradas. Lo no binario es una respuesta al binarismo, ¿cierto? Homosexual es una etiqueta que se inventa con un objetivo médico, transexual, travesti también, incluso transgénero, son cosas que se diagnostican y por lo tanto están insertas dentro de un contexto, dentro de este dispositivo médico que tiene el objetivo de encauzar dentro de un aparato sanitizador, ¿cierto? El tema de lo disidente para intentar encauzarlo y hacerlo más aceptable, menos disidente de lo que es. Y por lo tanto, esa es la importancia. Como... Y muchas palabras también como de esta cuestión como de resignificar y de tratarnos entre nosotros como maricones, cola, etcétera, y decir como yo soy hueque o etcétera, etcétera, que también nacen como de esto mismo que usted menciona, que es como la realidad que conozco son puros insultos, pues. Sí, claro, como no conozco una manera linda en la que hayan hablado, por ejemplo, antes de que yo fuera cola o antes de que me identificara como tal, no conozco una manera bonita en la cual hayan dicho de mi primo cola o de mi vecina que era hueca, que era camiona, claro. Como los conceptos en inglés también, queer, gay, butch, sí. Todos esos conceptos como nacen de algo peyorativo. Exacto. Y también me pasa que
lo siento, o sea, es una situación tan lejana, esto que está describiendo como de la bitácora de la persona, y se siente tan de cerca, porque es exactamente el mismo tipo de discurso de, es que míralo, maricón, porque anda con las uñas pintadas y eso es de mina, y no sé, referencias a la Biblia, referencias al bien ser, al deber ser, referencias a todo ese tipo de cosas, y es que mírala, y se pela, los comentarios de nuestro TikTok de hombres, es que ¿por qué se quejan de los hombres si parecen hombres? Claro. Es que lo diferente siempre termina siendo algo negativo, po. Sí. Y por eso es importante crear lenguajes y resignificar lenguajes preexistentes, como es la resignificación de maricón, etcétera, porque se necesitan palabras que no sean peyorativas, sí, para referirse a una experiencia. Pero también es súper importante, y aquí le dejo claro porque igual sé que hay gente que nos ve que no es tan cola, o no sé si hay un porcentaje de cola, pero es que yo sé que hay gente que nos ve que, por ejemplo, es hetero pero tiene dudas de su género, o es gay pero sí, porque están aprendiendo, género, etcétera. Sí. Y también sé que hay gente que no cacha nada pero que quiere cachar y que no escucha, entonces para que sepan que mi criterio, este es mi criterio personal, pero yo creo que si nunca te lo han dicho en la vida, no lo deberías decir. Claro, sí. Porque hay mucha gente, en especial, por ejemplo, hay muchas mujeres cisgéneros heterosexuales que se apropian de los términos. Sí. Que se haya hecho tan popular en el último tiempo referirse a la gente como twink. Weón, eso, como ese tipo de cosas, sí, es como... Sobre todo en ambientes cis hetero, referirse a cualquier hombre flaco como twink, sí, si es me que parece... si es que no te han insultado, incluso si es que te pudieses considerar como dentro del si es ambiguo que te pudieses considerar dentro o no dentro del concepto, si no te lo han dicho como insulto, no lo digas. Claro, es que no te puedes reapropiar de un insulto que jamás te han dicho. Exacto. Sí, por eso, por ejemplo, no usamos la N-word, por eso, por ejemplo, no... yo, por ejemplo, trato de no usar como maneras de hombres gay, o... Yo hablo de lo que a mí me han dicho. A mí me han dicho huequita en realidad, me han dicho camiona, me han dicho bla bla bla, y yo maricona, de eso hablo, maricona, o maricón, marimacho, todas esas cosas, entonces de eso yo hablo. Y es importante que sepamos eso, que la resignificancia solo viene desde, si a mí me lo han dicho, yo puedo usarlo, ese es mi criterio. Lo otro no es reivindicación, es un arma, ¿no? Exactamente. Claro, estáis repitiendo una palabra peyorativa porque está en boca de los otros. En especial porque si tú lo escucháis, que lo decís, porque por ejemplo, si yo estoy aquí y le digo a usted, maricón culiao, y nos morimos de la risa, pero si salimos a la calle, yo no te conozco, o yo te he visto 2 veces, y te ríes y dices, maricón culiao, yo no sé si es que estoy en una situación de peligro o no. Claro. Como no hay manera en la que yo sepa. Por muy buena onda que quieras, y me escuchaste decirlo una vez y encontraste que era chistoso y yo me reí, pero yo me reí con mis amigos. Yo no tengo idea qué pensamientos tengáis tú. Sí. Eso. Continúe, por favor. Bueno, y después esto llega a la etapa de la independencia, porque estábamos hablando de la época de la colonización, llegamos a la etapa en la que llegan los europeos, pero en algún momento los países se independizan. Y la creación de estos nuevos estados igual se hace bajo las lógicas de los europeos. Claro, pues, al final del día los hueones que hicieron la independencia eran los son europeos. Puros culiados europeos que estudiaron en la Universidad Europea y después se vinieron para acá, hueón, criollos, que o eran hijos de españoles o eran españoles, como entonces al final del día se sigue haciendo bajo lógicas europeas de cómo del Estado, pues, como el Estado ya es una cosa europea que nace de filosofías que vienen de allá, ¿cierto? Y Fantasmas. por lo tanto
por lo tanto sigue esta idea de la homofobia, pues, y se asienta en las bases de esto nuevo que supuestamente iba a liberar a las personas, pero no libera a los homosexuales, no libera a las mujeres, no libera a los Ni siquiera las niños. mujeres. Es que eso, como falla al final del día el liberar, pero bueno, tampoco nunca prometió hacerlo. O sea, el voto Claro. en ese tiempo era para hombres mayores de 25 que tenían propiedades, entonces... Claro, solo el- liberó a los españoles o descendientes Eso. de españoles Sí. que querían mandarse solos, Es básicamente. que aparte Básicamente. como rebelarse también es un privilegio. Como Sí. de verdad, por muy difícil que sea la situación como de en la que estés pasando, el poder pensar en rebelarte es un privilegio totalmente. Porque dependiendo de tu situación, como a veces pensar en rebelarte es la muerte. O Sí. ni siquiera está la opción porque tienes prioridades como... Obviamente me encantaría rebelarme, he pensado en rebelarme, pero mi prioridad hoy en día, por ejemplo, es comer. Porque si no alimentar a mi mañana... familia. Exacto, porque si no mañana nos morimos, como está pasando actualmente en muchos lugares del mundo. Justamente. Me recordé, tuve un pequeño flashback de que hay mucha gente que se cree como muy revolucionaria, pero como que sus luchas no incluyen, por ejemplo, a las mujeres, o no incluyen a la gente cola, o no sé, por ejemplo, a las TERF, o etcétera. Y me acordé mucho de un loco que era Trotsko, ¿Ya? y que en esa situación que usted sabe y yo sé y usted también sabe, pero que no puedo mencionar en cámara porque me doxeo, estábamos usted y yo revisando una puerta Ya. en un lugar porque teníamos que cuidar la puerta. Ok, Ya entendimos. No hay contexto No para hay el contexto público. para el público. No sé, ay, si la mayoría del público me conoce, Cuidadores de sabe. puertas. Pero estábamos Porteres. Y No, llegó, de cuidadores llegó, de puertas. llegó un weón Trotsko a explicarnos el feminismo y a decirnos por qué el feminismo no servía, porque en realidad lo que tenéis que hacer es como... Se fue como en un rollo de estos weones que son como anarcos, bueno, de un Trotsko. Entonces se fue como en ese rollo y nosotros solo estábamos como privilegiados de mierda, como Y ¿cómo partiendo me vaya a porque venir- eres hombre. eso, ¿cómo me vaya a venir a explicar por qué el feminismo no funciona y por qué no sé qué? ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! Y siento que un poco lo mismo pasaba como con la gente en la independencia. Eso es lo que une al punto. Yo iba a llegar a un punto. Como que mientras habían güeyes pensando en la independencia y su mayor problema era que le dijeran guayo, el guayo. Claro, era que no los dejaban ser los jefes supremos de las Exacto. instituciones en Claro, las de que todas formas tenían trabajaban. esclavos, Habían etcétera. personas- Independencia hasta dónde, pues. Habían personas, y hasta hoy en día hay personas que siguen en una lucha constante por solamente proteger su cultura. Porque claro, era independencia, pero ¿independencia para quién? Pues como lo dice usted, como no sé hasta qué punto realmente las mujeres precarizadas y casadas a la fuerza y vendidas por media vaca, Eran independientes. eso como... Y justo a eso quiero llegar ahora, porque antes, en la época de la colonia y de la colonización, la violencia se instaura a través del ejercicio físico de la violencia. Pues como yo voy y te amenazo arriba de mi caballo con una escopeta y te digo, deja de ser maricón, conche tu madre, si no te valeo. Pero ahora Me pasa a suena ser algo que he distinto. escuchado. Pero ahora pasa a ser distinto, pues porque ya, o sea, sigue siendo a través de eso, a través de la fuerza, porque siguen habiendo policías, ¿cierto? Siguen habiendo militares,
pero también se hace a través del sistema médico, que es una nueva forma académica de poder castigar o premiar lo que está dentro de la norma y castigar lo que decide de la norma. Entonces, por ejemplo, empezamos a ponerle términos médicos como asociando enfermedades mentales el decidir de esta norma. Por ejemplo, decimos que el homosexual, y lo describimos como una persona enferma, como una parte, un diagnóstico, parte de las depravaciones mentales, ¿cierto? Como parte de las desviaciones sexuales. Lo comparamos con la pedofilia, lo comparamos con parafilia, ¿cierto? Que son tan terribles como esta gente que como que se come sus propias extremidades, ¿cierto? O sea, estamos comparándolo con ese tipo de comportamientos como sexuales y poniéndolos al mismo nivel, y por lo tanto encerrando gente, ¿cierto? Medicando gente, haciendo que esa gente tenga un diagnóstico como de tener una enfermedad mental, y eso va asentando también la idea de que el homosexual es un enfermo, ¿cierto? De que es una persona indeseable, ya no tan solo porque es un pecado, sino que porque su sexualidad representa una amenaza a la salubridad pública. Claro. Y eso tiene un origen al final del día, porque la construcción del país implica un asentamiento, ¿cierto? Un paso de lo que es solo la vida de campo a la industrialización, ¿cierto? Y eso genera ciudades. Cuando existe toda esta migración campo-ciudad que genera la vivencia como dentro de los CITES y todo este problema de hacinamiento, donde tenéis 15 personas viviendo en una misma pieza y la gente lava sus cosas en una sequía que pasó por el departamento, por el CITE de otro huevón, y por lo tanto está lleno de mierda y está lleno de basura y hay desalubridad y hay también muchas enfermedades de transmisión sexual porque está todo el mundo encerrado en espacios súper cerrados, es súper chico, y por lo tanto también hay mucho abuso, ¿cierto? Muchas muertes por sífilis, muchas muertes por enfermedades de transmisión sexual, y se dice el homosexual el que transmite. Claro. Pues parte también de estas enfermedades sexuales. Aquí además como de 2 puntos. Primero, que también como si te veis, por ejemplo, orillado para poder... ya, deshicieron la manera en la que tú estabas viviendo. Invadieron el territorio en el que tú estabas viviendo. Y ahora para poder, por ejemplo, quedarte con tu casa o con la tercera parte de tu terreno en una especie de trato medio trucho, por decir medio, te obligan a llenar un formulario en el que tú tienes que poner cosas, por ejemplo, como si eres hombre o mujer. Pero en tu cultura eso no existe, o en tu cultura no es suficiente. Claro, tu cultura era otra cosa. Exacto, pero es que entonces no podéis llenar el formulario y entonces no te podéis quedar con tu casa. ¿Qué es lo que me pasa a mí, por ejemplo, hoy en día que tengo mi carnet con Iba a X, llevarlo, pues? ese era mi segundo punto, que hoy en día es, de nuevo, se siente tan lejano y tan cercano a la vez, porque, o sea, por ejemplo, hoy en día, para poder llenar documentos, hay muchas opciones en las que, o sea, yo por ejemplo, que solo me cambié el nombre y el sexo registral, hay formularios en los que, por ejemplo, me sale que mi nombre no está linkeado a mi root en cosas, todavía. Está implantando la identidad. Y sí, me ha pasado en el banco, me ha pasado en un montón de instituciones, y para usted, que si quiere cuenta la historia, más difícil todavía, pues, como porque... Sí. ¿Quiere contar? Que sí, pues, tiene sí. su... Sí, tengo mi carnet que no dice ni femenino ni masculino. Yo soy legalmente una persona no binaria reconocida por el Estado de Chile, ordenado por los tribunales. Este Estado me tiene que reconocer como una persona no binaria, pero lamentablemente es bien imperfecto porque los datos que maneja el Estado son binarios, pues no te permiten la X. Claro. Ha sido todo un hueveo poner la X. Por ejemplo, en FONASA yo figuro como hombre, en otros espacios figuro con otro, en algunos puedo figurar con la X, pero al final del día es como una burocracia estatal que se está inventando, porque somos bien poquitas las personas del país que tenemos la X en el carnet. Pero de todas maneras yo debo decir que a pesar de las cosas negativas que uno puede decir, como de ay pucha, tengo problemas para rellenar formularios, los datos del gobierno no me
no me consideran. Yo creo que, y si bien también soy muy del rollo de que el Estado no va a solucionar tus problemas, o sea, que el Estado como un ente, un organismo abstracto reconozca que soy una persona no binaria, no borra los problemas que enfrento día a día como persona no binaria en el cotidiano, pero ciertamente que te da sí una tranquilidad, pues por ejemplo, de que al postular a un trabajo a veces es malo, no lo puedo ocultar, pero también me obliga a no tener que ocultarme, pues, y para mí eso igual es importante, como la visibilidad es una decisión que yo tomé hace mucho tiempo en mi vida, salí hace más de 15 años del closet, llevo saliendo del closet de verdad que desde hace más de la mitad de mi vida, no me veo de otra forma y bueno, entonces Sí, tengo mi carnet no binaria. Maravilloso, pero por ejemplo igual súper riesgoso, no sé, por ejemplo, usted que maneja en un control policial. Ha sido súper chistoso la verdad, mi experiencia, no me funen, pero mis experiencias con los pacos han sido muy buenas. Si vio un corte poco orgánico, no nos representa en nuestro podcast normalmente, pero pasaron cositas. Los bomberos son no binarios fóbicos. No, mentira. Amamos a los bomberos, pero viven al lado mío, entonces hace mucho ruido. O sea, igual están un poco funados porque como que abusaban mucho de las bomberas que están adentro, pero bueno, sigan apagando incendios. ¡Woo! I guess. Tenemos un para que bombero que ve esto. Saludos, te queremos mucho. Pero es icónico porque es trans. Pero por la... Ya, pero esa persona no se va a sentir ofendida por lo que acabo de decir y va a decir true. Sí, obvio. Solo Tú sabes quién eres. quería mencionar una vez... ya, no basta, sigamos. Entonces, su experiencia con los pacos. Bueno, en realidad he ocupado carabineros. He ocupado el momento para educarlos porque han sentido mucha curiosidad respecto de por qué mierda en mi carnet aparece una X. Entonces al principio igual se ponen un poquito como me rodean. como que su carnet tiene una X, se lo falsificaron mal, señorita. Y yo, no. Lo que pasa es que soy una persona no binaria, señorito. A mí me pasó en el banco, porque fui al Banco Central a cobrar un vale vista de 30 lucas y no me lo querían no me lo querían pasar, y la muchacha así como de y llegó a seguridad y yo está suplantando identidad y yo con la ley impresa, tuve que imprimir la ley. Qué espanto. Continúe. Sí, es que eso yo también ando con mi juicio en el auto. Porque así si me paran los pacos, van a sospechar que estoy suplantando, como falsificando un instrumento público. Y falsificándolo mal. Claro, y falsificándolo mal de manera muy evidente. Entonces, claro, como que al principio es como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y yo como, mire, esto es lo que está pasando. Y les explico y les cuento que soy y bla, bla, bla. Y me tienen ahí como media hora, ciertamente. Entonces no puedo ir muy apurada a ningún lado, pero lo han entendido. Uno de ellos en algún momento me agradeció, me dijo, qué bueno, porque si es que en el futuro aparece alguien que necesita información, yo le puedo decir cómo lograr sacar el carnet. Y yo como, wow. Ya déjalo ahí. Wow. Ya, sí, lo siento. dejarlo ir. Yo me estoy comiendo un mendocino, se van a perdonar. Yo, la verdad de las cosas es que siento que esa es una de las cosas que más valoro de ustedes. Yo le admiro mucho por eso, porque realmente ahí tenemos una persona que la pelea en todos lados. Siempre dando cara. Y es una persona, a mí me enseñó que la educación es la única manera. Como que, obviamente a veces dan ganas de agarrar a charchazo, pero es educación o barbarie, la verdad de las cosas. Sí, es que yo soy de la teoría de que no podemos dar por perdida a la gente, por eso mismo no soy feminista radical, no creo que los hombres nazcan con un pecado capital del cual no pueden salir porque tienen pena y eso los hace malos inherentemente, como no creo que la gente sea inherentemente mala, entonces si partimos de esa base, en la sociedad la que no, pero no sirve de nada que digas, porque igual en los comentarios nos van a... No ven el podcast, solo nos dicen... No tienen papá. Y usted también tiene Yo papá. sí tengo papá. Aquí todos tenemos papá. Aquí hay una cantidad de 4 papas. Sí.
Mi Sin papá respeta contar- mis pronombres. Mi papá no, pero... El mío también respeta mis pronombres. Ay, ya, presumidos. Y tiene 75 años, ubíquense. El mío 60 ya. No me acuerdo El exactamente. papá de mi pareja respeta mis pronombres y tiene 50 años. Y es mi figura paterna, eso está raro. Ya, sigamos, continúe con... No, es que es eso al final del día, pues, ocupar las instancias para educar a la gente. Y eso implica que a veces también tenés que hacerlo con los Sí. pacos, po. A mí me parece que usted es una persona muy admirable. Totalmente. Yo le quiero mucho. Pero igual agota, igual agota. Más que la Obviamente. cresta, por eso le admiro más Ujú. todavía. Porque a pesar de todo, sigue dando cara. Es que eso es Sí, impresionante. pero por ejemplo ahora estoy aprendiendo a luchar, o sea, como a luchar por mí también en el sentido de que ya no educo a todo el mundo. Por ejemplo, yo no educo a gente que vaya a ser mi amiga. Tiene que partir de la base de ya Claro, saber este claro. tipo de cosas. Gente Sí. que vaya a ser una potencial pareja, tiene que ser una persona a la que yo no haya sido la persona que le dio la charla respecto Claro. de lo que significaba ser una persona LGBT. No, como parto de esos estándares. Como si te tuve que hacer la charla de 3 horas respecto de qué era ser LGBT y por qué esa gente merece derechos humanos, no vamos a generar un Claro. vínculo profundo. Porque... Es que el autocuidado igual es rebeldía de alguna forma. Eso, ¿no? sí. Y elegir tus luchas es autocuidado. Sí. Yo siento que en mi caso personal, yo puedo, por ejemplo, mi pareja cuando recién nos conocimos no era la persona más progre del universo, la verdad de las cosas, pero sí cachaba un poco y lo más importante era que le interesaba mucho saber. Siento que eso, o por ejemplo, amistades que tengo hasta hoy en día no cachan tampoco tanto, pero están dispuestas a saber y no esperan solamente que yo les eduque, realmente están dispuestas a saber. Entonces, para mí eso es algo que, ajá, ok. Es que eso, porque te permite lucharlo también dentro de un espacio más afectivo. Yo Sí. encuentro que igual, por ejemplo, las luchas mías, no es tan sabia la decisión de hacer que los espacios afectivos no vayan con educación y que la educación vaya a los extraños, porque eso siempre termina siendo un poco más hostil. Sí. Entiendo y lo hago por esto, que es al final del día que hay que educar a esta gente que está más alejada de estos temas, y que no es la gente que te quiere, pero sí es más, no estoy diciendo que sea más fácil, pero es como encuentro yo que No, yo creo que es sí es más fácil. distinto hacerlo con gente que te quiere y que parte predispuesta a querer seguir queriéndote y entender, y por lo tanto te lo preguntan desde el cariño, aunque la puedan cagar, aunque ese amor sea imperfecto, ¿cierto? Versus una persona desconocida a la que estás intentando casi que hacer que no te lleve preso en la calle porque te va a llevar tu auto porque cree que estás falsificando el instrumento público. Pero ¿sabéis que encuentro yo que o sea, yo encuentro que usted dijo que no necesariamente era más fácil. Yo encuentro que sí es mucho más fácil, muchísimo más fácil, 100%. Pero lo que sí es más difícil que la cresta, y es una cosa que yo hasta el momento hay veces en las que sigo lidiando con eso, es cuando es una persona que querí y que se supone que te quiere, y al momento de educar hay un rechazo. Ya, o es que por un- eso yo digo que no necesariamente es más fácil, porque al final del día, si a mí el weón no me pesca y me manda la chucha, te vaya a la chucha nomás, pues lo que me va a dar es rabia. Ay, ya. Feo culiao, como homofóbico, transfóbico. Pero si una persona que querís no te hace caso, es más frustrante que eso, pues Ay, como sí. duele, te queda una herida. Y yo por eso igual me pongo ese escudo, pues como igual es más fácil no involucrarme emocionalmente Claro. con la gente a la que educo. Sí. Entonces, en ese sentido, sí es más desgastante educar a la gente a la que quieres, que es algo que yo no hago. Claro, porque Ah. no es tan sencillo como mandarlo a la chucha. Sí, pues, yo acá me voy nomás, pues chao, pesco mi weá y me voy y se acabó el problema y no voy a pensar nunca más en esa persona. Si Fue solo un mal momento. Si quieren saber historias sobre eso y ponerse triste con nosotros, vaya al capítulo de Salidas del Closet. Oye, ¿y queréis comer completos para la once? Oye, Kiriko, usted sabe esa historia. ¿sí? Usted estaba...
Aiden estaba en el momento, no estaba con mi papá no le dio completo para las 11, pero estaba en mi vida en ese momento, entonces yo al otro día le conté así, en ese tiempo nos juntábamos casi todos los días, yo llegué así de, me pasó esto, y Aiden como, ok, leyes, eso, ¿tiene más que enseñarnos? Yo creo que lo último es hablar del higienismo, ¿cierto? Volver a esta idea de la construcción del Estado, que cuando empezamos a crear las ciudades de Chile, con todo este rollo de los CITES, de la como medicalización de la experiencia de la sodomía, del travestismo, de lo que se llamaba sodomía y travestismo. Estamos reivindicando esas palabras, pero entendiendo que tienen muchas limitancias, pero eran las palabras que se usaban en ese momento para describirlo. El punto es que con esta llegada de estos nuevos conceptos, como yo les decía, son etiquetas que al final del día ocupamos hasta el día de hoy. Todavía hay gente que se denomina a sí misma travesti. Cuando hablamos del crossdressing en español, hablamos de travestismo. Y son palabras que se crean en ciertos contextos, ¿cierto? Mucha gente todavía se define como homosexual o define sus prácticas sexuales como homosexuales, ¿cierto? Y son etiquetas que fueron creadas con el objetivo de nombrar a la gente como enferma. Entonces, se entiende que finalmente es importante la reivindicación del insulto, que es lo que ya hablamos harto rato, de que es importante cambiarle la arista, la manera en la que miramos estas palabras, pero también necesitamos etiquetas nuevas. Y por eso es tan importante etiquetas como demirromántico, ¿cierto? Como estas etiquetas que a la gente le parecen tan extrañas, como ¡ay, omnisexual! ¿Cuál es la diferencia entre bisexual, omnisexual, pansexual, polisexual? ¿Qué importa, hermano? El punto es que finalmente la gente se está pudiendo nombrar a sí misma a través de conceptos que no puso un médico, que no puso un académico. Qué bacán que una pendeja de Tumblr puede estar teorizando respecto de su sexualidad y su género y que le ponga un nombre. ¿Cuál es el problema con eso? Si eso es precisamente lo que debería estar pasando. Es que el lenguaje evoluciona. La gente piensa que el lenguaje está ahí y es inamovible y nadie lo cambia y se queda ahí por el resto de la eternidad. En toda la historia del mundo, desde que ha existido el lenguaje va cambiando y aparecen nuevas palabras, por eso existen tantas palabras. Y no es porque la gente piensa como que estamos en un punto como de la humanidad en que ya está todo como dicho y hecho y que por lo tanto no se puede hacer nada nuevo, no se puede definir cosas de forma diferente, y no es así, no es así. El mundo está en constante expansión y renovación, y es lo mismo con el lenguaje. Y si no, guardaría ahí armas en tu armario. Y ojalá no lo haga. Por favor. Ojalá. No las hagas. Me parece súper interesante además porque la gente cree que nos sacamos los conceptos del hoyo cuando en realidad la teorización al respecto es tan brígida y como que no hay nadie que pueda hablar, no hay un médico ni un psicólogo ni nadie que pueda explicar mejor la experiencia que vivo yo como persona que vive esta sexualidad y que de pronto hablo con una persona del otro lado del mundo por internet y nos damos cuenta de que vivimos la misma sexualidad y teorizamos al respecto y sacamos un manifiesto y creamos una nueva etiqueta, porque hay manifiestos de las etiquetas, mi gente, vayan a leerlos. Y el por qué hacemos una bandera como la hacemos, porque que hay muchas banderas. Todas tienen su significado. Eso, como todo, la gente cree que lo hacemos porque es divertido. Eso, porque como, se ve aesthetic. Y sabí que a mí me da mucha risa esto como de por cada vez que te quejas creamos 50 géneros nuevos, pero realmente por cada vez que te quejas creamos 50 géneros nuevos, porque en lo que tú estás ahí encerrado y pasando rabia y enfermándote del hígado porque estas juventudes que no sé qué, que no sé cuánto, nosotros estamos teorizando y estamos... La idea del podcast, por ejemplo, surge de lo mucho que nos gusta hablar de estas cosas. No estamos haciéndolo para la cámara, la verdad es que esto es... Yo creo que... una conversación común y corriente. Como literalmente nos faltó hablar de chisme en este podcast, pero es porque lo hicimos antes y lo vamos a seguir haciendo después.
Pero por ejemplo, las cosas que teorizamos, las ideas que salen, etcétera, etcétera, como yo me acuerdo que el tema del idealizado como y varios conceptos que ha sacado usted, lo ha sacado de conversaciones. Sí, pues. Junto a un grupo de hueques autistas te sacan las medias teorías de género. Sí, baje la pata. Sí, Gratuitamente. en realidad, pero es que va a salir en toma. Antipatas. Ya. Navin es antipata. Sí, soy antipata. Yo se las estaba regalando. No, se cobra. Capitalista. Efectivamente. Efectivamente. Y no lo se van a ver lamento. los patas. Yo no sé. Sí, Sí, solo vamos a estar pero- hablando de mis patas pero ya. gratuitamente. Anyways, le quiero dar muchas gracias por haber venido. Yo creo que ya vamos cerrando. Estuvo muy entretenido. Creo que deberíamos hacer una parte 2. Sí, totalmente Oh. le tenemos que invitar de nuevo. Yo creo que hay al menos 2 temas. Yo le dije uno por interno, por chat. Pero yo creo que hay al menos 2 temas que deberíamos hablar con usted. Pero lo vamos a hacer espaciadamente porque Sí. se vienen cositas. Les pido también que me inviten a uno que sea menos Chistosito. culto. Sí, Sí, totalmente. Usted venga a la Por veces eso que le quiera. digo que tengo como... Ya, tengo como 3 temas a los que debería venir Aiden. Sí. Yo creo que Espero que debería me haber paguen estado- con pizza de nuevo. Sí, Porque obviamente. ustedes no lo saben, ¡Ah! pero sí me pagaron. Efectivamente le pagamos con pizza. Mientras estábamos en todos estos cortes resulta que hubo un dramita. Me devolvieron la plata de la pizza. Justamente no me estafé a nadie. Así que la pizza salió gratis y le pagamos con pizza. Excelente. Todo maravilloso. No le voy a hacer propaganda a esa horrible cadena donde No. compramos. Donde se demoraron casi Oh, 2 Dios horas mío, entrando a la 2 pizza. horas entrar a la pizza. Bueno, para ir cerrando entonces, le agradecemos mucho. La verdad es que realmente es una persona que admiro mucho y estoy muy feliz de que seamos amigues y de que haya venido gratis. Siento O que casi se quedó gratis. corte. Sí, totalmente. Yo siento que es que hablar con Aiden es realmente... Abrir una enciclopedia. Sí, y hablar 50.000 horas. Y podía hablar de Indio Buy aguante el hueco y de entonces la teorización de Latinoamérica durante la colonización y la independencia y la... Sí, Soy. efectivamente. Así que bueno, hasta aquí... Multifacética. No, mentira, tenemos nuestra La sección. sección. Y aquí, usted como nuestra invitada va a abrir la sección. Le vamos a explicar la dinámica. Ya. La sección es ¿quién te cae mal este episodio? Ya, al principio era ¿quién te cae mal esta semana? Pero ya no estamos haciendo capítulos semanales, así que ahora es ¿quién te cae mal este episodio? Con la temática del episodio, que sería en este caso Historia. ¿quién te cae mal en la historia? Como... En pero es como que no es necesario irte en la profunda, sino que es como así como una razón tonta o como algo así. Este es el momento sí del episodio. Eso, exacto. Ya, hoy Entonces, me tengo que ¿quién te salir cae de mal? mi modo serio. Sí. Si quiere, mientras tanto, voy yo. Ya, sí. Ok, dele. Ya. ¿Quién me cae mal versión historia? Me caen mal el rey George III. Es que me cae bien y me cae mal. Es que yo y Hamilton. Y amo mucho Hamilton. Amado. Amado. Entonces yo amé mucho los personajes que aparecían en Hamilton el musical. Pero entonces me puse a buscar al rey George III. Y un pedazo de Y es un pedazo de mierda, señores. No recomiendo. Él me cae mal a nivel historia, la verdad de las cosas. Ya, yo creo que me cae mal Américo Vespucio. Válido. ¿Por qué vino para acá, weón? O sea, en realidad me caen mal todos los colonizadores. Pedro Valdivia, Américo, Juan de Torquemada. Todos esos culiados, ¿para qué vinieron? Se dicen que vaya con sus enfermedades, con sus sesgos. Entonces, ¿quién me cae mal de la historia? Ellos. Hoy Válido. no se imagina, yo creo que sí, pero se imagina a veces como que cómo sería el mundo, cómo sería Latinoamérica si no hubieran llegado los colonizadores. Uf, muy distinto. No perfecto, yo No, creo para que eso igual es importante mencionarlo, como ninguna sociedad es perfecta, en todo lugar hay gente mala, en la mayoría de las culturas no éramos tan respetadas, pero ciertamente sería distinto y podría ser mejor en algunos aspectos. Uh-huh. Claro. ¿Y a usted quién le cae mal? Versión Yo siento historia. que esto es tan obvio,
pero es que parece que al día de hoy es como cada vez más común amar a este sujeto. No sé por qué el crecimiento del fascismo en el mundo contemporáneo. Adolf Hitler. Dios mío. Sí. Y es que ¿Han visto esas cuestiones como de, ay, pero es que era animalista y vegetariano? Bueno, Sí, mató un montón de gente. ¿sabéis quién? Ya, ustedes ya saben, público, que mi mamá es... ¡Ay! ¡No! Cabe decir que mi mamá ama a los perros salchicha. ¿Por qué? Le gustan mucho los perros salchicha. Me da cringe. Y tiene una fijación con el hecho de que Adolf Hitler tenía perros salchichas porque le gustaban mucho los perros salchicha. Ok. Y no termina ahí. Mi mamá tiene un perro, salchicha, el cual al día de hoy, por razones obvias, no le decimos con su nombre original. Actualmente le decimos Fito. El perro se llama Adolf. Sí, así como están escuchando mi gente, mi mamá... Un caso. ¿Qué? Sí. Sí. Me da cringe. Y no, ¿sabéis qué? Me da como... Siento que es tan común, es una wea muy específica y rara y como datos freak, pero hay como... Hay clubes de fans de todas las razas de perros. Pero de los clubes de fans de los perros salchicha hay como una fijación con Hitler. No, Facho, no. no. Perro salchicha, Son gordo tan salchicha. Es que esos son hermosos. Pero bueno, lols. Y bueno, también hate a una persona que no de la historia, y espero que nunca lo sea porque siento que es una persona muy relevante, pero es una persona que con ningún sentido del mundo es como el fan número 1 de Hitler, Kanye West. Es tan estúpido. Yo realmente no le encuentro sentido, pero bueno, eso, muerte a los nazis. Ya no nos van a monetizar más nunca. Nunca nos iban a monetizar. Nosotros hablando de los patos y Sí, toda la eso. wea. Bueno, hasta aquí el episodio, el 7º episodio. Vamos a hacerlo, son 3 frases, así que ¿quieres partir? ¿Con huecos días? Huecos días. Huecas tardes. Huecas noches. O cuando sea que nos estés escuchando. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye. Yo comiéndome el mendocino así. Es que además estaba todo desarmado, entonces yo le hacía así. A la cámara. Estuvo como 10 minutos comiendo, ¿no? Vamos a